Bueno, hermanos, entonces estábamos hablando anteriormente acerca de la guerra espiritual. Hoy, como sabemos, es una reunión de oración y nosotros deberíamos de estar entonces preparados para esta guerra espiritual. No ignorar que esto se trata de una batalla de carácter espiritual. Amén. Ya lo hemos hablado anteriormente eso. O sea, la gente que no conoce la palabra de Dios, entonces ignora estas cosas y no saben por qué tienen problemas, dificultades en la vida y no saben cómo resolverlos y cómo salir adelante. Pero cuando el Hijo de Dios se conoce la Escritura y la pone por obra, empieza a aplicar esa palabra en su vida, va a aprender a resolver esos problemas, porque muchos de los problemas que tenemos provienen de ahí, del mundo espiritual en el que estamos nosotros inmersos. No nos tenemos que olvidar que hay un mundo físico en el que vivimos, pero también hay un mundo espiritual. Somos dotados de un espíritu. La Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entonces, ese espíritu tiene capacidades que están dormidas cuando no están avivadas por el Espíritu Santo. Cuando se recibe a Cristo en el corazón, esas capacidades vienen entonces a manifestarse en nuestra vida. Pero se necesita tener una experiencia con Cristo para que ese potencial que Dios ha puesto en nuestro espíritu se manifieste, y se han agregado los dones que la palabra de Dios también nos menciona. No vamos a mirar eso de los dones, sino que estamos mirando la guerra espiritual, y decimos que nuestra guerra espiritual no se puede resolver ¿cómo? Sin pena, ¿sí? Carnalmente, ¿sí? Explicamos el otro día lo que significaba carnalmente, espiritualmente, el contraste que hay entre una cosa y otra. Entonces, no lo vamos a volver a repetir, pero con las armas de nuestra carne, que significa precisamente aplicar las habilidades y talentos naturales, ¿sí?, del ser humano, entonces nosotros nos vamos a resolver problemas de carácter espiritual. Pero cuando nosotros conocemos que nuestra guerra es de carácter espiritual, entonces no vamos a usar armas carnales, ¿sí?, nuestros talentos, habilidades, nuestra buena voluntad, todas esas cosas que son muy buenas, pero que nos sirven para enfrentar los problemas en el mundo espiritual. Así que ahora tenemos este conocimiento, si no lo teníamos, que hay que luchar espiritualmente. Amén. Amén. ¿Cómo se lucha espiritualmente? Bueno, el Señor nos ha dado herramientas. Una de las cosas menciona, como es un estudio breve, entonces, a ver, mencióneme, por ejemplo, alguna de las herramientas que Dios nos da en su palabra para que nosotros apliquemos en esta guerra espiritual. El ayuno y la oración. Perfecto, el ayuno y la oración. ¿Alguna otra cosa que la Biblia nos enseña? La fe. La fe. Y la fe viene por... ¿Cómo viene la fe? ¿Cómo nos dice la Escritura que viene? Por el oír, ¿sí? El oír la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios va a hacer la diferencia también en nuestras vidas. Ayuno, oración y la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es espíritu. Amén. Es espíritu y es vida, así dijo el Señor. Entonces nosotros tenemos que aplicar la palabra de Dios en esta guerra espiritual. Precisamente la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Ahora vamos a ver algunas cosas más. Entonces, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, ¿sí? ¿Qué significa militar? En el término, en el verbo como se describe en este párrafo. Un militar es un soldado, por supuesto, pero militar en el aspecto verbal. Militar precisamente significa ejercer, ¿verdad?, la capacidad de un militar o dentro de una milicia, que es un ejército también. O sea que cuando militamos en la batalla espiritual, entonces estamos formando parte del ejército de Dios. No nos tenemos que olvidar que Dios tiene un ejército y la iglesia es parte de ese ejército. Amén. Mencióneme a alguien más que es parte del ejército de Dios, que nos enseña la palabra.
además de la iglesia. ¿Los ángeles serán parte del ejército de Dios? ¿Sí? Claro que sí. Los ángeles luchan también a favor de la iglesia. De hecho, cada uno de nosotros contamos con ayuda angelical para llevar a cabo, ¿verdad?, la tarea que nos toca realizar en esta guerra espiritual. Amén. Bueno, eso era una pregunta solamente que les hice, pero vamos a avanzar, vamos a tratar de avanzar rápido, nos queda poco tiempo. Entonces, vamos a pasar al que sigue, por favor, Elisa. Era el 4, este es el 5. ¿Sí? Bueno, preguntas hasta aquí mientras la pantalla se actualiza. ¿Alguna pregunta de lo que venimos describiendo? En la introducción que hemos hecho acerca de la guerra espiritual, ahí está. Entonces, tenemos lo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos menciona acerca de esta guerra espiritual. Vamos a leerlo. Esto se encuentra en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a buscar el capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y ahí vamos a encontrar varias cosas importantísimas dentro de lo que el apóstol Pablo, un hombre experimentado en estas lides, ¿verdad?, contiendas, batallas espirituales. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó a eso precisamente y le reveló cosas profundas que él dejó plasmadas aquí en las Sagradas Escrituras, en todas sus cartas, ¿verdad? Hace un repaso rápido. ¿Qué cartas escribió el apóstol Pablo? Varias, pero vamos a mencionarlas, sí. Claro que escribió varias. Por lo menos algunas, a ver, si es lo que se acuerden. Colosenses, Filipenses, Tesalonicenses. Ajá. Primera, segunda de Corintios. Sí. ¿Qué más? Romanos, es bien muy importante. Es una de las primeras cartas que se menciona después de Hechos de los Apóstoles, ¿ven? Entonces, todas esas cartas, Filemón, sí, son escritas por el apóstol Pablo y quedaron aquí registradas en el canón bíblico para nuestro beneficio. Y él escribió en el capítulo 6 de Efesios precisamente, que tenemos que mencionarlo también porque es lo que estamos leyendo, es Efesios capítulo 6, el verso 12, el apóstol Pablo dice, ¿quién lo lee fuerte? A ver. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Muchas gracias, hermano. Entonces, ahí vemos que nuestra lucha es de carácter espiritual, porque no es contra sangre y carne. ¿Sí? No es que nos vamos a agarrar a golpes con alguien. ¿Sí? Ni tampoco vamos a usar armas, ¿verdad? Que utilizan la policía, los militares, no revólveres, no armas de fuego, para nada, no. Todas estas armas son de carácter espiritual. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra principados. ¿Sí? ¿Qué es un principado? ¿Cómo? No, un principado. ¿Qué entendemos por principado? Bueno, un principado es el área, ¿verdad?, donde ejerce el mando, el comando, ¿verdad?, el gobierno, un príncipe. ¿Sí? Eso es un principado. Pero también en la Escritura encontramos que aquí principados en plural nos muestra que es un grupo, un conjunto, un reino, ¿verdad? Vamos a llamarlo así, una organización, porque no deja de ser una organización de legiones de maldad. Amén. ¿Por qué? Porque sobre ese reino espiritual de maldad hay un príncipe. ¿Cómo se llama ese príncipe? Satanás, el enemigo de Dios, ¿sí? Entonces tenemos por un lado, ¿verdad?, el reino de luz, en donde, ¿verdad?, el ejército celestial está comandado por el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Amén. Y donde tenemos una parte contraria, ¿verdad?, que no lo vamos a explicar ahora cómo se generó eso, creo que ya en otras oportunidades lo hemos explicado, pero entonces es un principado que es muy importante saber que nosotros tenemos una batalla frente a este ejército infernal, vamos a llamarlo, ¿sí?
Y nosotros a veces no nos damos cuenta que hay esas legiones de maldad que están, ¿verdad?, atacando la vida de la iglesia, atacando a cada uno de nosotros. Claro que la mano de Dios nos guarda y nos protege, pero Dios también nos muestra y nos enseña que hay armas de carácter espiritual que necesitamos aprender a usar. Amén. Entonces, contra principados, contra potestades. ¿Qué sería una potestad? También es un área, ¿verdad? Un grupo, es un conjunto, ¿verdad?, de partes de ese reino de tinieblas que tienen poder. De ahí viene la palabra potestad, ¿sí? Poder, no tenemos que olvidar que nuestro enemigo tiene su cuota de poder. Amén. Una cuota de poder limitada porque él ya fue vencido por Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, pero aún así él mantiene esa cuota de poder y mantiene el comando de ese reino de tinieblas. Y esa es la lucha que tenemos contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, ¿sí? Otra de las cosas que nos dice aquí Pablo, gobernadores de las tinieblas. Usted vio que el estado donde estamos viviendo, el estado de Michigan, tiene un gobernador. La ciudad tiene un alcalde, la ciudad de Detroit. Otras ciudades tienen sus alcaldes. Los county, o lo que serían las intendencias en otros lugares, ¿verdad?, tienen sus... ¿Cómo se llama el del county? Se me fue. Alguien que me ayude. En algunos países es intendente, ¿sí? El county, bueno, el county es la intendencia, es una área, una región que involucra a varias ciudades, ¿sí? Nosotros estamos viviendo en el county de Wayne. Municipios, esa, gracias, hermano. Entonces, ahí encontramos que el reino de las tinieblas está organizado. Hay principados, ¿sí?, que serían en un nivel superior. Luego más bajo, potestades. Luego gobernadores, ¿sí?, de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. ¿Sí? Entonces, si nosotros analizamos esto, ahí encontraríamos, pero para estar mirando, ¿verdad?, muchísimas cosas. A mí me apasiona esto porque, por ejemplo, muchas personas piensan que, bueno, que los demonios sencillamente están bajo la tierra, ¿verdad?, y que de ahí surgen, pero sin embargo, regiones celestes. ¿Cuáles son las regiones celestes? Donde están las nubes. Un poquito más alto que las nubes. El cielo que vemos. El cielo que vemos, ¿qué color tiene cuando no hay nubes? Azul, ¿verdad? Pero la realidad de las cosas es que ese color azul que nosotros vemos no es el verdadero color que tiene lo que está detrás de esa atmósfera que le da el color azul. Porque el espacio es oscuro. El espacio es negro. Y si alguna luz se filtra en ese espacio, es la luz de las estrellas, que no son más que otros soles como el que tenemos en nuestro sistema solar. ¿Me explico? Pero el espacio es negro. ¿Y por qué, pastor, entonces el color azul de nuestro cielo? Es porque la atmósfera está compuesta mayormente por oxígeno. Y el oxígeno, cuando es atravesado por los rayos solares que vienen de nuestra estrella más próxima, que es el Sol, entonces la atmósfera adquiere ese tono azulado. Amén. Pero salimos y cruzamos esa atmósfera y salimos de la atmósfera terrestre, hay oscuridad. Y ahí es donde están ejerciendo estas huestes espirituales de maldad. El apóstol Pablo dice, en las regiones celestes. Amén. Le dejo un material para que usted lo piense. ¿Vio que hay tantas apariciones de ovnis? ¿Se dio cuenta? Bueno, yo creo que son genuinas y verdaderas muchas de las cosas que mencionan las personas. Y no son, esta es mi opinión, que la Biblia no le da un respaldo categórico a lo que estoy diciendo. Pero en las regiones celestes, más allá del cielo, el espacio,
¿sí? Entonces, es el lugar donde ejercen esas huestes espirituales de maldad. Y yo creo que muchas de esas apariciones que se ven en el cielo, objetos no identificados, ¿sí? ovnis, UFOs en inglés, entonces vienen de ahí, ¿sí? Otro día vamos a tocar eso. Pero quiero decirle entonces que es muy importante que nosotros estemos, ¿verdad?, alertas frente a esta situación. Hay un movimiento cada vez más grande de estos objetos voladores no identificados, ¿sí? Bueno, pero no nos vamos a fijar en eso, ¿verdad? Nos vamos a fijar en la triste condición de este mundo. Los demonios están haciendo estragos, ¿sí?, en la sociedad en la que vivimos. Los demonios han infectado la mente de gobernantes, ¿sí?, de parlamentos, de lugares donde se dictan leyes, en la mente de profesores, académicos, universidades. Los demonios han infectado y han contaminado las comunicaciones, ¿sí?, los medios de comunicación, todo el servicio de esas huestes espirituales de maldad. Pero frente a esas cosas, también nosotros tenemos que batallar. Amén. Huestes espirituales de maldad. Así que entonces, ¿cómo debe ser nuestra oración? Ya que estamos en un culto de oración, no tenemos que olvidarnos que nosotros tenemos poder sobre esas huestes espirituales de maldad, sobre esos principados, sobre esos gobernadores de las tinieblas. Todo eso ya fue vencido por Cristo en la cruz del Calvario, pero de una manera parcial, vamos a decirle. ¿Por qué? Porque el comandante en jefe de ese reino de tinieblas sufrió una herida mortal, ya fue herido en la cabeza y Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, hoy no vamos a explicar cómo fue que lo venció, ¿verdad? Pero quiero decir con esto que ese mundo espiritual de maldad todavía está allí ejerciendo esa maldad, que es la naturaleza de estas criaturas, espíritus inmundos, demonios, todos esos seres caídos, ¿verdad?, están batallando en contra de la iglesia. Por eso es tan importante que nosotros estemos bien alertas con esto. Vamos a pasar al próximo, Elisa. Preguntas mientras va el script nuevo. ¿Alguna pregunta con lo que venimos diciendo? Bueno, sigue diciendo a esto. Para nosotros la mayoría de nuestras batallas suceden en el campamento de los pensamientos. Esto es interesante también. ¿Cuál es el campamento de los pensamientos, de acuerdo a esta definición que nos da aquí la lección? La mente. Fíjese que dijimos que los demonios tienen un origen, o no tienen el origen allí, tienen un radio de acción, un campo de acción. Y también gobiernan sobre esta tierra cuando encuentran corazones que se abren para su accionar. Y especialmente cuando encuentran mentes con puertas abiertas. ¿Sabía usted que todos tenemos una mente? ¿Cuántos conocen la palabra demente? No estamos diciendo que hay un demente, no. Estamos diciendo que todos tenemos una mente, pero las personas dementes, ¿qué es lo que les sucede? ¿Perdieron qué? La razón. No pueden razonar. O sea, está una mente que ha sido anulada, bloqueada. Bueno, eso es parte del trabajo de los demonios también. ¿Y cómo puede ser que un demonio entonces bloquee la mente de alguien? Viene la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos nosotros, todos los seres humanos, ventanas de nuestra alma y de nuestra mente. Ventanas, ¿qué quiero decir con ventanas? Que hay lugares donde hay acceso a ver o manifestarse en nuestro interior, alma y espíritu hacia afuera, pero también hay acceso desde afuera hacia adentro de nosotros. Mencionemos algunas de estas ventanas. Lugares que obviamente utilizan los demonios para entrar cuando lo encuentran abierto. ¿Cómo? Los ojos. Los ojos. ¿Qué más? El oído, sí. ¿Qué más? El tacto.
¿Qué más? Faltan dos más. El olfato, ¿sí? Y otro más. El gusto, ¿sí? Tenemos en nuestra boca, especialmente en nuestra lengua, se me olvidó, a ver quién me ayuda, me olvidé de la clase de biología. Papilas gustativas. Excelente, hermano, gloria a Dios, se me había olvidado. Hace años que no, bueno, no le voy a decir los años que hace porque se va a dar cuenta que tengo muchos. Ya llovió, pastor. Pero las papilas gustativas, eso nos pone en contacto con el mundo exterior. Nosotros podemos saborear, podemos oler, podemos ver, podemos oír y podemos tocar. Si nosotros no tuviéramos eso que se llaman, ¿cómo se llaman esos? Tienen una definición. 5 sentidos, ¿sí? Esas son las ventanas de nuestra alma. Si esos 5 sentidos nosotros los usamos mal y dejamos puertas abiertas para los demonios, ¿qué van a hacer los demonios? Van a entrar. Entonces va a depender de nuestra voluntad, de cómo nosotros aprendemos a usar esas ventanas del alma, ¿verdad? Ya sea para abrir, ¿a qué se abrirían esas ventanas? ¿A qué? Para cosas buenas. Las cosas buenas, más que cosas buenas, más que bueno. La palabra de Dios. La palabra de Dios es más que bueno. Amén. Cuando nosotros abrimos, ¿verdad?, las ventanas del alma, nuestro sentido, a la palabra de Dios, entonces la fe viene por el oír. Se da cuenta que si usted oye la palabra, usted va a recibir fe. Eso significa que va a recibir poder, eso significa que va a recibir conocimiento, eso significa que va a recibir sabiduría, eso significa que usted va a recibir las herramientas necesarias para transformarse en un poderoso guerrero del Señor. Amén. Ahora, si usted no utiliza esos 5 sentidos para el servicio de Dios, los va a poner al servicio ¿de quién? Del enemigo. Y el enemigo también tiene potestad de entrar. Y así es como entran los demonios. Por la vista, por el oído, por el gusto, el olfato y el tacto. ¿Sí? Son las formas, las maneras que los demonios pueden entrar. Hay algo más que otro día voy a hablar. ¿Cómo se transmiten demonios? ¿Le gusta el tema? Vamos a traer entonces. Ya se lo voy a decir, pero lo voy a dejar ahí nomás. Con el sexo ilícito. No se me asuste. Ilícito, dije. Y como yo sé que usted es un buen cristiano, una buena cristiana, entonces no hay posibilidad que los demonios invadan su mente, su vida. Pero el sexo ilícito es una puerta abierta para que los demonios entren. ¿Amén? ¿Qué es sexo ilícito? ¿Qué sería el sexo ilícito? Fuera del matrimonio, ¿no? Fuera del matrimonio, obviamente. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se lo describe? ¿Cómo? Adulterio. ¿Qué es el adulterio? A ver, breve, así, 2 palabras. Una relación fuera del matrimonio. Eso es adulterio. Matrimonio, una mujer o un hombre que tiene relaciones con otra persona. Amén. Eso es adulterio. ¿Y qué otro más? Fuera del matrimonio es la fornicación. Amén. Ahora usted me dice, ¿cómo pastor entonces eso va a tener, va a transformarse en una ventana para que entren los demonios? Se lo voy a decir un ejemplo bien claro y ahí me voy a quedar, porque si no voy a continuar con eso y no voy a terminar. Entonces, no voy a terminar a hoy por lo menos, mañana quizás si usted quiere seguimos. El tema es que cuando alguien tiene sexo con otra persona que no le corresponde, ¿me explico? Entonces,
no es que solamente pasó un momento, no, hubo una transmisión de espíritus. Se conectan las almas a lo profundo. Exacto. Hay una fusión espiritual, emocional, en ese acto ilícito. ¿Y qué sucede? Si una persona trae un demonio de un tipo, se lo pasa al otro. Y viceversa. Por eso las personas quedan endemoniadas. ¿Usted escuchó la palabra encantamiento? Veo que muchos le ponen me encanta, ponen ahí en las redes sociales, me encanta. Bueno, de ahí viene la palabra encantamiento. Es una práctica también ocultista. Encantar, o sea, encandilar a algo, a alguien. Veo que las personas a veces quedan encantadas con alguien. ¿Me explico? Y muchos confunden y dicen, me enamoré. Y realmente no se enamoró, hubo una acción ilícita que provocó una acción demoníaca, una opción de la oscuridad. Hubo un encantamiento. Los brujos hacen esos trabajos también. ¿Me estoy explicando, hermano? Entonces, el tema es que la persona entonces queda encantada y dice, no, entonces este es el amor de mi vida. Los demonios le convencen de eso. Pero no vamos a avanzar en este tema porque no nos vamos de la raíz de lo que estamos hablando. ¿Es interesante, sí o no? Lo vamos a tocar entonces. Y hoy es aquí el día del, ¿cómo es? Del amor, dicen, ¿no? ¿Será del amor realmente? ¿O será de la pasión? Hay diferencia entre amor y pasión. Exacto. ¿Sí? Pero bueno, no nos vamos a avanzar en eso. Pero eso es parte de la lucha espiritual. Solo voy a tirar una cosita más con respecto a eso. Sale un hombre caminando por la calle y encuentra servidoras sexuales. No vamos a decirle el nombre, ¿verdad? Vamos a describirlas como servidoras sexuales. Hasta gremios tienen hoy en día. Son usinas, le digo yo, usinas de demonios. Son mujeres y también hombres que se ofrecen para sexo, ¿sí? Que han atesorado en su interior legión de demonios. Y ellos quizás no se dan cuenta. Y cada persona que se acuesta con una de estas personas recibe demonios de estas personas. Las personas que tienen sexo ilícito constante con diferentes personas también son transmisores de demonios. ¿Me explico? Usted vio que hay mucha énfasis en el cuidado a la hora de hacer el sexo. Hay que usar ¿qué? Dice la gente, dicen los médicos, dice la sociedad. Un condón para evitar una enfermedad de transmisión sexual, una infección, SIDA, por ejemplo. ¿Sí? Pero ellos no se dan cuenta que la enfermedad peor que se puede adquirir por un acto ilícito no es el SIDA, es un demonio de sexo. ¿Me estoy explicando, hermano? Pero claro, el que no cree en la Biblia no considera lo que estamos diciendo y dice que es locura lo que decimos. Pero sin embargo, nosotros tenemos que darnos cuenta realmente qué es lo que sucede en el ámbito de las emociones y del espíritu. Amén. Bueno, para nosotros la mayoría de nuestra batalla sucede en el campamento de los pensamientos que dijimos que era la mente. Porque hay tanta gente torturada en su mente. Usted vio gente que no puede descansar, que no puede dormir, que no puede conciliar el sueño porque tiene algo fijo en la cabeza. ¿Sí? Los demonios implantaron ese pensamiento. Porque el propósito de los demonios no es quedarse allí, es destruir. Destruir hogares, matrimonios, familias, iglesias. Eso quieren hacer los demonios. Hay gente que está encargada
de llevar a cabo esa obra. Y Satanás le ha encomendado a esa gente hacer esos trabajos. Se infiltran en las iglesias. Hermano, hace unos 44 años que estoy sirviendo al Señor y lo he visto. Y entonces, gente que a lo mejor ellos no están bien conscientes de lo que están haciendo, pero se infiltran en iglesias porque el objetivo principal de los demonios son las iglesias. A la gente que no conoce a Dios ya lo tienen en un puño. ¿Me estoy explicando? Pero la gente de Dios es el objetivo de ellos, porque si ellos derriban la iglesia, destruyen la iglesia, destruyen el reino de Dios. Algo que no va a suceder porque Dios está guardando a la iglesia. Pero nosotros tenemos que estar advertidos y alertas de estas estrategias, de este inmundo enemigo que tenemos. Amén. Inmundo enemigo que manda sus agentes. Hay brujos que están trabajando contra la iglesia. La masonería trabaja contra la iglesia. Ahora mismo la masonería está trabajando contra nuestra iglesia. Alta magia, alta brujería. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que la mayoría de las iglesias son atacadas por demonios. Y hay gente que está trabajando en contra de las iglesias. ¿Sí? ¿Me estoy explicando, hermano? Esa es parte de la lucha espiritual. Y uno de los trabajos que hacen los demonios es comerse la cabeza de la gente. ¿Me explico el término comerse la cabeza? Comerle la mente. ¿Sí? Entonces, las personas se confunden, no son libres porque están oprimidas por demonios. Y ellos piensan que no, que están viviendo normalmente. Ellos piensan que lo que están practicando o están haciendo es muy correcto. Y no se están dando cuenta que van rumbo a un precipicio que los va a llevar al mismo infierno. Porque ese es el propósito de los demonios. Ellos saben que tienen la batalla perdida, ellos saben que la guerra ya está perdida, pero quieren arrastrar a ese inmundo infierno, ¿verdad? Que ha sido preparado para Satanás y sus ángeles, a arrastrar a cuantos ellos puedan arrastrar. Y las almas incautas, ingenuas, son el blanco perfecto para esos demonios. Poco conocimiento, poca fe, poco grado de santidad, falta de temor de Dios. ¿Qué es lo que provoca eso? Un territorio propicio para invadir, porque está baja la guardia. ¿Me explico, hermano? Amén. Es parte de la batalla espiritual. Romanos 8:7, este es el lado de otro screen, ¿verdad, Lisa? Nos dice, antes en todas estas cosas que estamos describiendo, dice el apóstol Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores si nos ponemos en esa actitud de vencedor. No todo el mundo que viene o visita o es parte de la membresía de una iglesia es un vencedor en Cristo. ¿Se dio cuenta usted de eso? Acá no, acá tenemos todos vencedores, ¿sí? Pero no todo el mundo, hermano querido. Hay algunos que no han nacido de nuevo. No conocen realmente al Señor. Conocen un poco la Biblia. Otros nacieron en un hogar cristiano. Y por eso es que conocen un poco la Biblia, pero les interesa poco profundizar o estudiar la palabra. No aman la palabra de Dios. No aman la santidad que Dios nos muestra en su palabra para que vivamos y practiquemos y para de esa forma estar guardados, protegidos de los demonios. No les interesa a ellos una vida de santidad, no les interesa a ellos una vida de fe. No les interesa a ellos estar caminando en el camino del Señor. Ellos quieren darle lugar a la carne, a los pensamientos sucios y asquerosos que los demonios han sembrado en su mente y en su corazón. ¿Me explico, hermano? Es parte de la lucha espiritual. Los demonios son sucios.
crueles, atormentadores. Satanás es una basura. Basura. Los demonios, parte de ese reino de tinieblas, son inmundos. Quieren ensuciar, embarrar mentes, corazones, salpicar de mugre a quien pueda. Aléjese de los demonios. Échelo fuera en el nombre de Jesús. Eso es parte de la oración de guerra. Atar a los demonios inmundos, echarlos fuera en el nombre de Jesucristo. Mandarlos al abismo. ¿El abismo cuál es? El abismo no es allá abajo, El abismo está allá, pero pasando la tierra del otro lado sigue el abismo también, y es para allá y es para allá, porque el abismo es el espacio que nos rodea, el espacio sideral también llamado, lugares en donde se anidan esos principados, gobernadores de las tinieblas, esas huestes espirituales de maldad, como dijimos, hemos leído del apóstol Pablo, en las regiones celestes, pero también en el corazón y en la mente de aquellos que se han abierto a esos espíritus inmundos. Qué terrible, ¿no? Si un cristiano cae en esa triste, baja condición, tan baja, tan arruinada, tan miserable. Los demonios hacen fiestas cuando consiguen eso. Por eso tenemos que nosotros vencer esas cosas. Ahí vamos a llamarnos vencedores. Ninguno que nos venza va a ver la gloria de Dios. Sí, mi hermano, por favor. Estoy reteniéndome. Sí, no, tranquilo. Suelte. Usted sabe cómo es el tema. Sí. Me gusta mucho a mí también porque es que es importante, hermanos, entender qué enemigo tenemos enfrente. No se puede vencer al enemigo si no sabemos quién es, si no sabemos sus debilidades, por dónde atacarlo, ¿verdad? Es importantísimo, porque si bien es cierto, uno tiene, yo creo que todos, ustedes son testigos de cómo hemos pasado nosotros por una etapa difícil, dura, profunda, pero con conocimiento, con entendimiento, sabiendo quién es nuestro Dios y sabiendo que ante todas estas cosas somos más que vencedores. Amén. Sí. Si hacemos un poquito de memoria, nos damos cuenta que la situación es mucho más profunda y por eso, porque la gente no entiende quién es nuestro enemigo, es que la gente pasa dormida. Situaciones difíciles, y entonces hablamos de gente que está metida en depresión, y le decimos así, ese nombre le ponemos depresión. Y es gente que no avanza, hermano, ni para ningún lado. Ni para atrás ni para adelante. Nosotros sabemos decir que hay 4 llantas. Perdón, hermano, lo voy a corregir en esto. Sí avanza hacia el infierno. Sí. Sabemos decir, nosotros entendemos que hay 4 llantas que son las que figuran al cristiano y sí, lo hacen que camine como un carro, como un auto. Es la oración, el ayuno, la lectura de la palabra y la asistencia a la iglesia. Muy importantísimo. Entonces, cuando uno descuida una de esas áreas, de esas 4 áreas, está metido en un profundo problema. Porque nosotros solemos decir que Satanás es un gatito que lo tenemos pisoteado en el pie. Pero hay que ver. No es cualquier cosa. Hay que agarrarse del Señor, sí, ¿verdad? Como si hacemos un poquito de memoria, nos damos cuenta que el profeta había pedido, ya había formulado su petición y la respuesta había salido. Cuando si hablamos de principados, de las huestes celestiales, de las huestes de principados en las áreas celestes, entonces entendemos un poquito de cómo surge la situación, ¿verdad? La respuesta había salido, pero se había tardado. No había llegado. Así es nosotros. Nosotros estamos a punto de recibir la bendición del Señor y nos desesperamos y nos desinflamos completamente. Por eso es que no podemos avanzar, ¿verdad? Aunque estemos arrastrados y que ya no podamos más. Aunque nos pasen las de Moisés, que se nos cansen los brazos. Uno tiene que saber que dependemos de Él.
De allí, del Señor. Ahí está nuestra victoria. Ahí está nuestra victoria. Sin eso no podemos llegar a ningún lado. A ninguna. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Sí, porque si no nos agarramos del Señor y no utilizamos las herramientas que la palabra nos da, más que herramientas, armas espirituales, ¿sí? Entonces nosotros no vamos a dar la medida para esa batalla. Bueno, muchos van a quedar derrotados lamentablemente porque no le dan la importancia a las cosas del Señor que deberían de darle. Amén. Vamos a seguir avanzando, a ver cuánto nos queda. No sé qué hora es ya, ¿las 9? Ok. Bueno, entonces, a ver el último screen, Elisa. Estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Interesante, es muy extenso lo que podríamos hablar de esto, pero estando prontos para castigar toda desobediencia. A nadie le gusta el castigo, ¿verdad? Bueno, pero el tema es que somos corregidos, ¿sí? Somos corregidos porque el Señor nos ama intensamente. Usted sabe, en una tropa militar, los soldados, ¿sí?, tienen un duro entrenamiento antes de ir a las batallas. En ese entrenamiento también ellos no pueden cometer errores y fallas, porque si no son corregidos, son hasta castigados, ¿sí? Se deben total devoción, total responsabilidad a la misión a la que fueron llamados. Ellos tienen que enfrentar a un enemigo donde si ellos no matan al enemigo, el enemigo los va a matar a ellos. Bueno, yo quiero decirle que la batalla espiritual que nosotros tenemos es de un carácter similar, ¿sí? El enemigo es cruel y él no va a perdonar a nadie, hermano. O nosotros lo derrotamos o él nos derrota. Él no tranza, no negocia, ¿sí? Es tramposo, es mentiroso, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que apropiarnos de la verdad. Si seguimos leyendo el capítulo 6, después del verso 12 que hemos leído de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, usted va a encontrar distintas armas espirituales, ¿sí? El escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, ¿sí? Entonces, el zapato, los calzado del apresto del Evangelio de la paz. No vamos ahora, no tenemos el tiempo, quiero dejar aquí, pero lo importante es que somos soldados en el ejército del Señor y estamos entonces supuestos a estar a la altura del llamado que Dios nos ha hecho. Amén. Estemos a la altura. Sí, mi hermano. En el ejército le enseñan un lema. A uno dice: si avanzo, sígueme; si me detengo, aprémiame; y si retrocedo, mátame. Wow. Un lema del ejército. Bueno, ya ve, nosotros no, el Señor no nos manda a matarnos entre nosotros. Nosotros tenemos que darle duro al enemigo. Amén. Ahora, no lo tomemos esto livianamente, hermanos queridos. ¿Sí? Nosotros a veces podemos un chacarrillo, un chiste, ¿verdad?, con alguna de estas cosas. Pero la real situación es que nosotros salimos de aquí y vamos a enfrentar batallas, o las estamos enfrentando en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la calle. Y ahí es parte de la lucha espiritual, ¿sí? No solo como iglesia, también nuestras familias, nuestros hijos están expuestos. Ellos son, ¿verdad?, blancos de los demonios. ¿Usted por qué cree que hay tanta violencia en la calle, las drogas? El trabajo de los demonios, las escuelas, las universidades son campos, ¿verdad?, donde los demonios trabajan para arruinar la mente de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, ¿sí?, de la sociedad. Y bueno, lamentablemente los demonios tienen éxito en esa batalla, en esos lugares, especialmente en aquellas personas que no tienen, ¿verdad?, conocimiento de la palabra y que no tienen la fe que nosotros requerimos para enfrentar estas cosas. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos queridos. Vamos a seguir este tema, pero es muy interesante, pero vamos a hacerlo paso a paso. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Hemos orado por las peticiones, ya hemos orado por las hermanas, los hermanos, los que están enfermos, etcétera. Cada quien ha traído su petición, pero quizás hay alguien que necesita, ¿verdad?, el toque del Señor, el toque del Espíritu Santo. Necesita quizás salvación, liberación, salud. Levante la mano en el lugar donde está si usted cree que necesita recibir algo de Dios en este día.